muchas gracias por atender nuestra llamada. Nada, gracias a vosotros. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, además contigo. Como decíamos, primer futbolista, esto en un futuro, cuando ya seamos un poco más conocidos, esto se tendrá en cuenta. Para cenas, camisetas, que seas el primero que haya dicho, va, yo me paso a ver qué cuentan estos, se tendrá en cuenta. Vale, que sea por medida. No, pues decía ahora que estás en la India, luego hablaremos un poco más en detalle de los equipos y tal, pero bueno, pregunta obligada ahora tal como está el tema de la pandemia en todo el mundo, ¿cómo estáis allí? ¿Cómo lo estáis viviendo allí? Bueno, tema cuarentena Sí, y demás. sí, pues fíjate, este año yo pensaba que no se iba a hacer la liga porque, bueno, con todos los problemas que haya habido y tal, y sin embargo, durante el verano nos llamaron, bueno, para firmar o yo para renovar aquí en India, ya estuve el año pasado. Y bien, porque lo han organizado muy bien, porque estamos todos como en una zona de la India, que es en Goa, en pues una región de aquí de la India, y estamos todos los equipos, cada equipo está en un hotel o en un resort, y entonces estamos como en una burbuja, como hicieron los de la NBA, estamos en una burbuja que, bueno, no podemos salir del hotel o del resort, que al final, bueno, es entendible porque aquí en la India ha habido muchísimos casos. Yo antes de venir leí que había 25.000 casos al día o Sí, algo así, pero es que es una barbaridad porque al final aquí son 1.300 millones de personas. sí, Es sí, sí, que, bueno, o sea, es una barbaridad. sí, sí. Entonces, pues aquí está bien porque al final lo han organizado así, estamos en el hotel, tenemos todo aquí, salimos con el autobús a entrenar, salimos con el autobús a los partidos y eso estamos jugando en tres estadios que, bueno, cada equipo tiene, cada cuatro equipos tienen un estadio y, bueno, pues vamos jugando en esos tres esto y sobre todo está siendo como una liga muy corta porque tenemos partidos cada 3 días, cada cuatro, cada cinco, todo por terminarlo cuanto antes, supongo que por el riesgo del coronavirus y aparte porque como nos tienen encerrados en hoteles, pues al final también si no se iba a hacer un poco largo. Ya. Ahora que has dicho esto de comparándolo con la NBA, cuando hicieron la burbuja en la NBA, muchos jugadores decían que era muy duro estar ahí solo en el hotel. ¿Cómo lo estás llevando tú? ¿Se hace complicado o bien? Yo es que me suelo adaptar bien a las situaciones. A ver, al final me conciencié antes de venir de lo que era. O sea, yo sabía que al final te estoy diciendo que es una liga muy corta, que yo llegué aquí en octubre, mitad de octubre, y me voy, si hacemos playoff, me voy a mitad de marzo, final de marzo, y si no, me voy a final de febrero. O sea, te quiero decir, al final son 5 meses que iba a estar aquí y dije, bueno, pues al final es un hotel que está muy bien, es un resort, tú puedes salir de tu habitación, tenemos una zona común, tenemos un gimnasio, tenemos una piscina, bueno, compró el equipo unas mesas de ping-pong y demás, Sí, por si eso, para poder hacer cosas. Luego, durante la semana, algún día nos ponen unas películas o como si tuviéramos un cine aquí. Entonces, al final, lo voy llevando bien. Al final, también estuve en España en el confinamiento, me pegué también no sé cuántos días y estaba más metido en casa. ya, Aquí, por ejemplo, me da el sol, voy a entrenar también, salgo todos los días. claro. Luego aquí, lo que te digo, tenemos unas zonas que podemos pasear y podemos hacer de todo, entonces tampoco se me está haciendo tan complicado. Si te parece bien, hacemos un poco un retroceso hasta el principio de tus inicios con el fútbol. La idea un poco comentábamos con Manu antes de empezar esta charla, es que, bueno, para los que lo estéis viendo, os hagáis también una idea de las diferentes vidas que puede llevar un futbolista profesional, más allá igual del gran foco mediático de los superclubes y qué es lo que más conocemos todos. Y más aún hablando con Manu, que ha estado jugando en primera división, es decir, que ha estado en la élite, máxima élite, y que un poco para ver ese punto de vista desde un prisma de un futbolista que igual no conocemos tanto. Entonces, Manu es de un pueblo de Navarra, de Valtierra, y yo me di cuenta muy pronto que no iba a llegar a ser futbolista. ¿Tú te diste cuenta pronto de que sí lo ibas a hacer o cómo fue eso? Es que, a ver, mi historia es rara, porque al final yo tengo un hermano que es 2 años mayor que yo, entonces Mm, yo
al final me he criado con él, iba siempre a jugar con él, iba a jugar con sus amigos, tal, y sí que no me veía muy inferior a ellos. De Sí. hecho, jugando no sé si era yo a Levín y ellos en infantiles, y me subían a veces con el equipo de mi hermano a jugar con ellos y tal. No, yo no iba de pequeño con la mentalidad de ser futbolista, porque a mí lo que más me gusta es la música. Sí. Yo toco la batería desde que tengo 9 años y a mí lo que más me gustaba era la música. Yo empecé a jugar en el Valtierrano y estuve 3 años jugando en el Valtierrano. Me firmó el Tudelano, fiché en el Tudelano cuando era cadete, fui jugando en el Tudelano, tal. Algún compañero mío, uno se fue a Atleti, otro a Osasuna, otro a la Chantrea, que en ese momento era como Mm. mejor que el Tudelano, tal, y yo seguía en el Tudelano, que yo no, ya te digo que yo ni nadie de mi familia pensaban que yo iba a ser futbolista. O sea, Sí. yo veía que podía jugar a fútbol, pero no pensaba que podía ser. Y eso, pues jugando en el Tudelano, estaba yo en juveniles y me llamó Osasuna cuando en el tercer año de juveniles, porque yo empecé a jugar con el equipo de tercera división del Tudelano y me iban a firmar para División de Honor, pero al final pues no me firmaron, o sea, me firmaron, pero no me llevaron a División de Honor, me dejaron jugando en el Tudelano y el año siguiente ya pues fui cedido al Iruña, luego al año siguiente hice pretemporada con el Promesas, fui al Alcira, volví al Promesas, estuve un año en Promesas, primer equipo y ya lo Y demás. ahí, cuando ya te metes en esa vorágine, cuando ya llegas a Osasuna y aunque te cedan a Iruña, pero bueno, ya es tercera división teniendo contrato con Osasuna, ahí ya era prioridad máxima intentar ser futbolista, aun la música estaba allí también, pero me refiero, ¿hubiese sido un fiasco, una decepción para ti no haber llegado a ser futbolista o no? Que va, pero, o sea, es que ni en el Promesas yo pensaba ser futbolista, es que de verdad. O sea, Mm. yo estaba en el tercera y recuerdo, así como anécdota, que hice la pretemporada, era juvenil yo, hice la pretemporada con el Tudelano. Y me dijo el entrenador, no, pues que vas a hacer la pretemporada tal, pero que luego volverás con el juvenil para que no te hagas tampoco ilusiones tal. Sí. Y le dije, sí, yo prefiero jugar con el juvenil porque están mis amigos. O sea, yo estaba jugando a fútbol porque jugaba con mis amigos. Sí. Y bueno, hice la pretemporada tal, me quedé y subí con el Tudelano, con el tercera. E incluso ese año yo le pedía, oye, ¿puedo bajar a jugar con, con mis amigos? Te quiero decir Sí, sí, que no sí. era en plan de, buah, estoy en el tercera y qué va, qué va. Y luego, pues eso, fui a Iruña y lo mismo, yo estaba en la uni, iba a entrenar con los de Iruña, era uno más de Iruña, me lo pasaba súper bien con esa gente y no era, hicimos un año muy bueno, pero no era como, de hecho estaba con Josécho, ¿sabes? Sí, sí. Que para, Josécho, para los que estén viendo la entrevista, es el que ha facilitado esta charla. Otro gran futbolista, Josécho. eso es. Pues eso, ese año hicimos un muy buen año, pero yo no, joder, a ver, yo veía el Promesas, claro, yo había conocido el Promesas por Santi Castillejo, que es Mm. vecino mío, que vive enfrente mía, y para mí cuando él está en el Promesas era, ostras, el Promesas, el Osasuna, Sí. Promesas. Y luego de repente llegué yo al Promesas y dije, pues aquí estoy, ¿sabes? Y bueno, pues luego la cosa fue bien y ya sí que estando en el Promesas el año que ya era como capitán, que ya llevaba 3 años en el Promesas y tal, sí que dije, jolines, pues igual es que puedo ser futbolista, ¿No ¿sabes? empezó a ser una cosa, un objetivo, una cosa que tú veías tangible hasta ese momento? Yo estando en tercera, es que no, o sea, de hecho, no considero que estando en tercera puedas pensar o sea, te quiero decir, a ver que se Sí. me entienda, que puedes jugar en tercera 10 años y ser futbolista de tercera o Mm. tercera, segunda B y tal, pero que yo en ese momento, siendo tan joven y jugando en tercera, o sea, yo, claro, no era un tercera como, era el Tudelano, que era como el equipo en el que yo había estado Sí, desde, sí, sí. desde cadetes, o sea, para mí era un paso más, pero yo pensaba, pues de aquí, lo mismo juegas 10 años en el Tudelano, que el año que viene dejas de jugar y te vas con tus amigos a jugar al equipo de la uni y luego al Valtirrano. Entonces, eso, cuando ya llegué al Promesa sí que dije,
jolín, esto es más serio. Al final tienes un equipo, un primer equipo ahí, todos los días tienes unas instalaciones muy buenas, tienes el primer equipo que lo estás viendo entrenar al lado tuya y ahí ya dices, jolín, pues es que puede que eso. Y además, luego en esos equipos también hay veces que ves pues jugadores que los utilizan más, los utilizan menos, jugadores que tienen más proyección, gente que tiene menos, eso lo vas notando. Y pues en ese momento dije, jolín, pues es que igual puedo jugar al fútbol. Y en un filial de un equipo de primera división, igual que tú, por la manera que lo explicas, ya se ve que no sentías esa presión y era una obsesión para ti poder llegar al primer equipo, en este caso de Osasuna. Imagino que habría muchos compañeros que sí que lo verían así. ¿Cómo se maneja eso? Porque al final, si estás en un filial de un primera, pero eres un chaval. Es decir, el resto estamos en la universidad siendo irresponsables o intentando ser responsables, pero no con el mundo, digamos, adulto y más ese mundo adulto tan bestia como es el del fútbol de primer nivel tan cerca. ¿Cómo se maneja eso? Pues es que yo me he rodeado siempre de la misma gente, de mis amigos. Yo tuve la suerte de que cuando yo estaba en el Promesas, la suerte, para que te quiero decir, yo por ejemplo no iba a las fiestas de mis amigos de los jueves, ¿sabes? Ya. Pero sí que tenía a mis amigos y yo estaba centrado en que por las mañanas yo tenía que ir a entrenar y luego a las tardes tenía también a mis amigos en Pamplona, luego también iba a la universidad, entonces pues era como una vida normal, lo único que pues jugando en el Promesas. Pero eso, pues es que eso yo lo manejará cada uno como, pues, como pueda. Yo he visto gente muy frustrada y que lo ha pasado muy mal, y luego he visto gente que, pues, que lo aceptaba como venía y ya está. O sea, A mí, a nivel muy inferior, pero hasta jugar en juveniles, que coincides con compañeros que ves que tienen una proyección, que dices, hostia, que es cuando te das cuenta que tú no vas a llegar. Cuando ves gente en tu equipo que es mucho mejor que tú y que ves igual que tienen una presión en casa, que ahora con los años te das cuenta que eso ha sido totalmente contraproducente y que es lo que les ha hecho no llegar. Entrenando a chavales también lo ves. ¿Qué opinión te merece eso? Supongo que habrás visto, si yo he visto 5 casos, tú habrás visto 5 millones. Entonces, sí, eso es. 5.000 millones he visto, sí. mm, Pues yo tenía la suerte de que en mi casa, bueno, mi madre estaba separada de mi padre, mm, entonces solamente tenía la figura de mi madre y luego mm, mis tíos y tal, pero no he tenido nunca presión. Mi madre siempre me ha dicho, haz lo que quieras. De hecho, él le decía el entrenador del Tudelano en juveniles, que este puede llegar, que este puede llegar, y mi madre, llegará, pero si quiere, si no quiere jugar, si prefiere tocar la batería o prefiere otra cosa, pues al final es lo que va a hacer, porque yo no le voy a decir fútbol, 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 porque al final es lo que dices tú. Muchas veces es contraproducente. Yo lo he visto. Gente que está jugando conmigo, que se fue a un equipo y en juveniles, y cuando pasas a amateur, o sea, a los 3 años, que le parecía que iba a ser Maradona, y a los tres sí. años están en el equipo de su pueblo o han dejado el fútbol porque pasan, porque es verdad, porque con esas edades la presión, si no te salen las cosas bien, es una frustración muy gorda. Y encima, también hay veces que echar la culpa a la gente que te ha presionado por haberte presionado. Entonces, yo no sé, yo he visto de todos casos, pero yo, por ejemplo, en ese caso he estado muy tranquilo. O sea, o sea, mi gente me ha apoyado siempre, pero nunca me ha presionado para eso. Y supongo que lo hiciste muy bien porque llega el debut con el primer equipo, con Osasuna. Yo subía con 9 años al Sadar, me acuerdo que me subían mis tíos con mi primo y tal. Y claro, cuando el momento que yo iba a firmar por el Promesas, para mí ya, o sea, firmar en el Promesas era de mi pueblo, que había estado jugando con mis amigos hasta hace 2 años, Sí. ¿sabes? O sea, el Promesas, ya te digo, es que yo cuando escuchaba el Promesas, me acuerdo que era cuando eh, un poco antes de mi comunión, que me regalaron un balón de Osasuna tal, y estaba mi vecino Santi Castillejo, que ahora es el entrenador del Promesas, Ganador, sí, eh, sí. era cuando estaba en el Promesas, y para mí era, pues, el Promesas era una cosa que es que no era un sueño porque era una cosa impensable. Igual si estás desde pequeño, que vas a una escuela de fútbol, que estás o estás en Osasuna de infantiles, de yo qué Mm, sé, de los fútbol sala, de no sé, pero para mí, que estoy en el pueblo con mis amigos, que luego voy a Tudela
pero que es porque es el equipo que en mi pueblo no había equipo, no había salido equipo y tal. Pues para mí el Promesas era la rehostia. Y ya, estando en el Promesas, jolín, veo que sí, que sí, que sí, y me empiezan a subir a entrenar con el primer equipo. Ya era, no era un sueño, ya era casi miedo. O sea. Claro, claro, a eso voy. ¿Cómo es cuando llegas, cuando un chaval llega a un vestuario profesional y ya lo que hablaba antes yo de ese mundo adulto, ya de verdad te metes de lleno ahí, entras en un vestuario y ves, no sé quién estaría ese año, pero extranjeros no sé quién estarían, pero ves a gente que has visto toda la vida? Sí. ¿Cómo es Pues eso? Neko, Masud estaban Sergio, estaba Calleja, estaba Camuñas, bueno, pues claro, yo el primer día era miedo y el segundo día era no quiero subir. Era de estar tan tranquilos con mis compañeros de promesas y también y tan Sí, eso, sí, sí. a subir y que me diera miedo todo. O sea, es lo típico que se cuenta, pero es verdad. En el rondo, o sea, era pase bueno, adentro, pase malo, adentro, pase bueno, adentro, pase bueno, adentro. Y es que, jolín, no se hace mucho, pero seguíamos teniendo eso de que me decía alguno, me hacía así, me miraba, venga, para adentro. Y yo, callado, Claro, y me claro. metía adentro. O sea, me metía adentro. O sea, yo cuando llegué a casa después del primer entrenamiento, con mis compañeros de piso, dije, no, que yo le voy a decir al director deportivo que no quiero subir más. Y decía a mis amigos, ¿qué vas a decirle tú al director deportivo? No, que no quiero subir más. Pero ¿cómo no vas a subir a entrenar con el primer equipo? Y luego ya muy bien. Pues eso, la gente ya después del segundo día, al final igual al principio te lo hacen un poco Sí. por joderte un poco y tal, y ya súper bien, súper contento. Y ya llega el día de la convocatoria, que eso ya pues es bueno, la vez que fui convocado porque que no era faltaba gente, tal, no sé Sí, qué, sí, sí. me fui además convocado, que es que fue otra cosa de estas, que tú estás, que vas a la universidad, no sé qué, de repente te llaman para entrenar con el primer equipo, estás entrenando con el primer equipo y ese día te dicen, no, que mañana vas convocado, sale la lista, vas convocado y me toca ir al Bernabéu. Primer día. Primera convocatoria al Bernabéu. Y yo, vale, vale. Pues, pues nada, al Bernabéu. Y, y me acuerdo que además fue un día que estaba calentando y, y que no jugué porque o sea, me sacaron a calentar porque iba a debutar y hubo una expulsión y entonces sacaron a un lateral. Yo en el momento era, ostras, voy al Bernabéu, pero era como a ver qué es eso, ¿sabes? Al final es lo que dices, es un sueño, pero, pero sí, yo decía, es que te lo tienes que tomar como lo que es un partido, es la hostia, sí, pero seguramente no jugarás, yo estaba pensando, seguramente no jugarás, y nada, pues tranquilo, hasta que pasen las cosas no te puedes preocupar, Sí. porque empiezas allá a dar vueltas y tal, y es peor. Y luego eso, pues llegó el partido y me vi ahí en el estadio, los vi salir a ellos, tal, y pues que es claro, eso es otro nivel. Y esa sensación que decías un poco de miedo, que se entiende bien la palabra en los primeros días o el primer día de ir a entrenar con el primer equipo, la primera vez que estás en un estadio ya en partido de primera división de liga, representando a un equipo que tiene tanta masa social detrás, ¿ahí se siente miedo, se siente respeto? Yo creo que eso será como cuando dicen estos del teatro que salen y no ven a la gente Sí, que hay enfrente, ¿sabes? sí. Que yo creo que ellos dicen la verdad, porque yo recuerdo que estaba calentando y escuchaba voces, pero no veía casi gente. Y luego vi después del partido una foto que salgo calentando con toda la gente que había detrás, o sea, Sí. había ahí gente a reventar, pero de verdad que en ese momento yo escuchaba voces, pero no veía más que a los 11 que están jugando, los 11 del otro equipo y a mis compañeros. No estaba miren, ¿sabes? Y Ya, eso ya, que el ya. Bernabéu, pues eso, imagínate lo grande que es, pero no, o sea, era como un poco que te aíslas, es que te aíslas, estás un poco más pensando en, pues en el calentamiento, en a ver si salgo, en tal, que en lo que tienes alrededor. Y ya yéndonos al Sadar, decías que con 9 años ya subías de pequeño con tu tío y tal. El primer día
partido oficial y jugar el primer día, si no te acuerdas el primer día, pero las primeras sensaciones de estar tú dentro del campo y escuchar todo ese ruido y... Ahí sí que estás más pendiente de, Claro, de la conoces a gente, la porque al final, gente. claro, eso, y ya sabes que está tu gente por ahí, que buah, eso que es que al final estás en, como eso, estás en casa y tal. Y eso, pues, tranquilo también, pero eso, jolín, el campo que habías visto hace un montón de años, tal, que habías subido tantas veces, y eso, y de Sí, repente, porque claro, ese año también yo iba a ver los partidos, ¿sabes? claro. Yo estaba en el Promesas y yo iba a ver los partidos. Y yo me sentaba en la grada y era, pero es que no recuerdo estar en la grada y decir, voy a jugar, ¿sabes? Sin embargo, cuando pisé el campo, ostras, ya cuando entras antes del partido y tal, que entras en el campo y ves esto, buah, ahora sí, esto sí que es, claro, es que dices, sientes que es otra cosa, es otro, pues yo a veces digo, si es que es otro deporte, el que están jugando unos y están jugando otros, porque al final Claro. sí es fútbol, pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿sabes? Y antes comentábamos el tema de en categorías inferiores lo que puede afectar negativamente el entorno, los padres, la familia, que es una cosa que se repite siempre. ¿Cómo es, que es otra cosa que pasa cuando debutas o empiezas a jugar en el primer equipo, aún estando en la universidad, el trato de la gente en la ciudad, aunque sea una ciudad pequeña, cambia, te llega a agobiar? Ya sé que no estamos hablando del Barça, del Madrid, pero ¿cómo es el salir a la calle y que te empiecen a conocer? Pues depende, hay veces que bien y hay veces que peor. Pero yo no he tenido tampoco ningún problema ni nada. Además, a mí me gustaba cuando me tocaba ir a hacer algún acto, me gustaba porque yo decía, pues si es que yo he estado en el otro lado Claro. y decía, joder, no entiendo que te dé pereza una tarde cuando tienes 8 horas libres, no entiendo que te dé pereza ir Mm, 2 horas a firmar autógrafos o a hacerte 4 fotos o yo qué sé, mm, a mí eso sí que me gustaba. Y luego que te conozcan, pues la gente suele respetar, ¿sabes? Suele respetar. Igual, hey, hey, tal, hey. Igual un poco así sí. de lejos, hey, Ongu, ¿qué pasa? Pero tampoco es la gente de molestar. Yo no he tenido así problemas de eso. Entonces, Mm. yo muy tranquilo estaba. Y de Osasuna, después de, bueno, unas temporadas en primera, se baja a segunda, de ahí sales a Georgia. Es Sí. tu primera salida al extranjero, ya decías que antes habías salido de Navarra porque habías estado también en Alcira, pero ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Te costó? ¿Cómo fue esa experiencia en un país eh, tan exótico para nosotros, un país que no sueles visitar? Sí, pues a ver, el tema es que ese año en Osasuna yo había estado, bueno, con Urban. No estuve, la verdad que no estuve muy bien, Mm, no voy a engañar, no estaba contento. Al final es lo que te digo, yo si tengo que cambiar cosas las cambio, si pienso que no estoy bien en un sitio o no me hace bien estar en un sitio, pues lo cambio porque al final ni se acaba el fútbol en Osasuna, ni se acaba la vida en Osasuna, ni nada. Entonces, mm, ese año hice una pretemporada buena, me prometieron que iba a tener minutos, tal, no sé qué, no me daba mucha bola pues eso, pues tenía yo malos momentos, tal, no estaba contento, había cambiado un poco mi manera de ser, que yo soy muy, muy feliz, sí, muy sí. happy, tal. Y dije, lo siento, tengo que cambiar. Me costó mucho porque al final estás en lo que te dices, estás en tu casa, estás en el equipo que querías estar, estás a nada del pueblo, pero dije, pero es que así no Mm, estaba contento, no estaba feliz. Y me salió esto de Georgia y el tema de ir allí fue porque era un equipo que iba a hacer previa de Champions, que jugaba todos los años previa de Champions. Entonces era como una manera de estar en un escaparate, bueno, porque también había tenido algún equipo de segunda división, pero eso, sin haber jugado en Osasuna y tal, dije, a ver, me voy a jugar ahí a un equipo de segunda división, tampoco no sé si voy a jugar mucho, lo mm. que necesito es cambiar de aires, pero cambiar de verdad y aquí sé que voy a jugar, sé que el objetivo es ir a por la liga, sé que tal, entonces me fui allí
y bien, el país pues era muy diferente a lo que es España, pero la liga también estaba bien organizada. Nosotros las instalaciones es el mejor equipo que hay allí y Sí. era el Dinamo Tbilisi. Las instalaciones están perfectas y al final estuve 5 meses, que fue la segunda, eso porque me fui en Navidad de Osasuna. Estuve 5 meses y estuve muy bien, muy contento. Y cuando sales tan joven a un país tan distinto, para adaptarte, en este caso los clubes, claro, estás hablando de, aunque hablemos de Georgia, que para nosotros no es una potencia mundial en cuanto al fútbol se refiere, pero claro, hablas del equipo más potente del país. No sé si unas infraestructuras, como decías, imagino que buenísimas, ¿estos clubes te ayudan a integrarte rápido o eres tú que por tu cuenta te tienes que poner al día? No sé si tenías compañeros que hablas en castellano o cómo funciona este momento así de cambio. Sí, pues la verdad que me ayudó el director deportivo, que fue bueno, el que me firmó, me ayudó bastante bueno, pues cuando llegué me buscaron la casa, me pusieron un coche, en cuanto vas ahí te dan pues una tarjeta del móvil, o que es pues como aquí en India, te ponen prácticamente todo para empezar y luego estuvo bien porque ellos tenían como una residencia donde los campos de entrenamiento y ahí nos quedábamos algunos días con los jugadores. Entonces, rápidamente me integré. Era un equipo que era gente joven, era muy buena gente. Y luego éramos no sé cuántos extranjeros. Había 2 brasileños, un serbio, eh, un polaco, creo. Y bueno, pues al final, bien, me adapté rápido a la gente y la verdad que estuve bien, estuve muy a gusto. Pero este tipo de experiencias que te facilita el fútbol y como dices tú, que te cuidan, no es que tú te vayas a buscar la vida a Georgia, sino supongo que también es una cosa que cuando te retires, que aún queda mucho, pero cuando eso pasa, que son experiencias que que de otra manera no podrías haber vivido y que no sé cómo valoras tú esa, igual que ahora estás en la India. Yo es que eso lo pienso siempre. O sea, además, no sé por qué justo la semana pasada estaba pensando, digo, de esto de cuando te hacen entrevistas y digo, si es que a mí el fútbol me ha dado muchísimas cosas. O sea, y es que no solamente el fútbol, lo que te digo, que no se acaba el fútbol en un sitio, que a mí el fútbol me ha dado experiencias en Georgia, amigos georgianos, me ha dado una experiencia aquí en la India, he conocido a la India, he conocido muchísima gente. Al final es que son muchas cosas y la verdad que eso, que igual antes de salir de Osasuna dices, a ver dónde voy y tal, no sé qué, pero después yo ahora mismo estoy encantado de la trayectoria que he tenido, por eso, porque podía haber sido mejor, sí, también podía haber sido peor, no haber jugado nunca fútbol, no haber conocido nada, pero yo la trayectoria que he tenido en cuanto a experiencias y eso, yo me llevo muchísimas experiencias, muchísimas vivencias y al final yo creo que eso también enriquece, a veces hasta más que el Claro, dinero. Entonces, desde luego. pues Bien. fíjate, ascendí con el Lorca a segunda A y pues lo mismo, llegó en Navidad, yo no estaba, o sea, no veía seriedad en ese proyecto. Habíamos tenido un presidente chino que vino, puso mucho dinero, segunda B jugamos muy bien, nos quedamos primeros, ascendimos tal, en segunda no le dejaron trabajar a él tranquilo, y entonces eso estaba, o sea, estaba condenado al fracaso. Y yo hablé con el entrenador, yo estaba jugando, llevaba jugando varios partidos seguidos, me decía, no, quédate aquí, tal, no te vayas, pero dije, esto no tiene sentido, porque aparte no estoy bien, no estoy cómodo y lo que te he dicho antes, dije, no estás bien, no estás cómodo, me voy a Lucam y me fui a Lucam por empezar a estudiar, por empezar una carrera que me gustaba, de la de fisioterapia, y dije, bueno, pues tengo la opción, ahora mismo, eso es lo que te digo, imagínate, el año siguiente estoy jugando yo qué sé, en el Guijuelo, igual ya no tengo la opción de ir a Lucam y pedir que me paguen los estudios y aparte me den un salario, pero estando en segunda división, pues eso es la diferencia que te digo, estás en segunda división, entonces los equipos de segunda B, los top, te quieren y pues a Lucam le pude pedir que me pagaran estudios y aparte me dieran un salario, entonces pues aproveché ese momento para hacer eso.
Ahora hablas de un proyecto en el que no dejan trabajar. Es más difícil, a mí me da la sensación desde fuera de que es muy difícil que las cosas, que todo encaje para que salga bien, en cualquier equipo, en cualquier país. Es mucha gente, ya no solo en la plantilla, en el grupo que todo tiene que ir rodado, sino directivos, bueno, como muchas cosas, y me da la sensación que en el caso del futbolista, que hablamos al principio, que solo se ve lo que todos, porque al final yo estoy aquí hablando contigo, pero todos nos gustaría ser el que está, el que, no es verdad, los que nos gusta el fútbol, pero también está esa cara que no es tan fácil, que te tienes que mover mucho de casa, que los proyectos no están, es muy complicado que salgan bien. ¿Cómo se vive eso desde la perspectiva del futbolista? Pues es que hay veces que sale todo rodado y hay veces que es complicado. O sea, hay veces que tienes que ser muy fuerte mentalmente porque pasan muchísimas cosas. Pues yo el año pasado tuve que estar aquí en el 24 de diciembre y el 31 de diciembre solo en el apartamento, solo, porque además yo estaba lesionado y el equipo viajó a jugar a Calcuta y estaba solo en el apartamento y dices, ostras, un 24 de diciembre solo. Pues al final tienes fotos, vídeos de la familia, llamadas, tal, pues es un momento que a veces cuesta. Otras veces, pues delanteros, si estás que no metes goles, pues es un partido, pero es que no solamente el partido, es toda la semana, buah, no meto, no meto, otra semana no metes, buah, o sea, al final sí que hay veces que se sufre mucho. Hay momentos que la gente pues es injusta o, bueno, la gente, Sí, sí. ellos critican o lo que sea, que a ellos les parece que es justo, pero yo qué sé, pues hay gente que aguanta mejor las críticas, hay gente que les aguanta peor, pero casi todo el mundo, si además si lees muchas entrevistas y de gente que ha ganado dinero, o sea, Sí, pues sí, yo me sí. acuerdo que leí a Valdés, por ejemplo, que decía que igual que si volvieran a hacer, igual no volvía a ser futbolista, ¿sabes? O sea, es que te quiero decir que es que se ven siempre las cosas buenas, pero al final yo me he tenido que venir aquí, pero yo vengo porque yo quiero, pero hay gente que viene porque dice, es que es lo único que me queda, o gente que se va a jugar yo qué sé, a Indonesia, ¿sabes? O están fuera de casa y están ganando 1.500 euros y están a 800 kilómetros de su casa Claro, y de su mujer, y es que hay muchas cosas, porque claro, está bien ser Cristiano Ronaldo y está claro. bien ser Messi y tal, pero hay de esos hasta el resto, hay mucho resto. O sea, hay muchísima gente que vive del fútbol. Eso es lo que te decía antes, que hay mucha gente, muchos futbolistas y hay mucha gente que juega fútbol y trabaja jugando a fútbol. Entonces, pues Tú antes hablábamos de, bueno, tu afición por la música, antes decías que en Pamplona en la universidad, en el UCAM firmas para también con esa condición o con ese acuerdo de que también te puedan costear los estudios. ¿Eso se ve mucho cuando estás dentro del mundo del fútbol? ¿Gente con un plan B? ¿O la mayoría de la gente lo apuesta todo a que me salga bien esto, vivir del fútbol y luego ya veremos? Pues mira, hay mucha gente que sí que apuesta en plan, quiero ser futbolista, quiero vivir de fútbol, tal, tal. Hay mucha gente que tiene un plan B, muchísima gente que tiene un plan B, que vienen de, pues eso, que vienen un poco más como eso, que están ahí, bueno, pues juegan bien, pero han estado estudiando, tal, no sé qué, no han estado pensando en voy a ser futbolista, sino que han estado, pues eso, jugando a fútbol a un nivel que pueden jugar, ellos están cómodos y pueden jugar, ganan dinero y aparte están estudiando. Y luego hay gente que sin tener estudios y sabiendo que no va a llegar más alto, también se dedican a jugar a fútbol a ese nivel. O sea, en plan de, ellos deciden ser futbolistas de segunda B. O sea, yo he Sí, visto gente que decide ser futbolista, que sabe que no va a subir a segunda A ni a primera, pero que sabe que puede jugar en segunda B 10 años o 12 años, que se cuidan para ello, que están preparados para eso y al final es que en segunda B hay sueldos, o sea, son sueldos que en otro trabajo normal claro, no los ganas. O sea, claro. entonces al final dices, pues me hago este colchón, me intento organizar para luego si puedo montar algo o por lo menos tener un colchón ya para lo que venga después. Y luego ya después, pues la gente pues o emprende o se pone a trabajar en cualquier sitio, pues como cualquiera. Y claro, lo que pasa es que si te pones a trabajar como cualquiera, ya tienes ese colchón detrás Mm. del fútbol, ¿sabes? Entonces,
Un día le leía una entrevista a Andrés Fernández, que no sé si llegasteis a coincidir en Osasuna, Sí, joder, sí. que tiene o había montado una empresa relacionada con informática y él decía un poco también en la línea de lo que le he leído o le hemos escuchado a Piqué 1000 veces con todos los proyectos que tiene al margen del fútbol y lo que decías tú también de que tenéis muchas horas durante el día, acabas el entreno, recuperación, no digo que no sea sacrificado y que no te tengas que cuidar, me refiero que tienes Sí. muchas horas durante el día. ¿Ves a mucha gente, lo que decías tú ahora, hago este colchón porque tengo este proyecto claro y invierto estas horas? ¿O es un poco que yo soy el primero que seco con 20 años, no tengo muy claro si hubiese aprovechado esas horas para hacer otras cosas? Es que es difícil porque encima te pillan una etapa de tu vida que eres muy joven. Sí, es muy complicado, es muy complicado. Yo más te hablo de hace pocos años que de cuando teníamos 20 años. O sea, cuando tienes 20 años, yo creo que la gente no, pues estaban pensando todos en jugar a fútbol, a ver a lo que llegan, pero yo qué sé, los que vienen de estudiar desde pequeños, o sea, los que han sido estudiantes, eso que van bachiller, universidad, tal, esos lo hacen normal, pero la gente que no creo que, o sea, yo con 20 años no he visto a nadie pensando en voy a hacer esto para luego montar un negocio. O sea, eso sí que no. Yo te digo más, pues eso, pues con años ya con 27, Sí, 28, 26, que ya la gente dice, a ver, pues eso, he estado, porque tampoco, aunque tengas 20 años y no estés pensando en montar un negocio, tampoco te gastas todo el dinero que estás claro, ganando, te quiero decir, claro, ¿sabes? O claro, sea, claro. normalmente también tienes que, o sea, la gente tiene familia y tiene gente que le dice, oye, pues a ver, tampoco te pases y esto lo tienes. Y entonces ya cuando tienes 26 años te das cuenta que, jolines, he jugado 5 años, tengo esto, si estiro otros tantos, pues igual con esto me de colchón o con esto puedo ya pensar en... Yo me acuerdo que el otro día escuché un podcast de Nacho Zabal, Mm, que eso de que ahora mismo estaba haciendo pues alguna cosa de esto de mindfulness o alguna cosa así. sí, Y eso, pues que con este tema del mindfulness, que había empezado a pensar, había empezado a hacerse preguntas, que antes era pues un poco como, que es lo que le decía yo, le digo, joder, he escuchado tu podcast y me he sentido reflejado en muchas cosas, que era como que esta vida te va llevando, el fútbol te va llevando, va, pues mira, este año aquí, 2 años en mm, Murcia, un año en Lleida, un año en Georgia, tal, que no te paras a pensar en nada y que ahora con el mindfulness, que pensaba, a ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces ya pues que ya te vas organizando un poco de a ver lo que quieres hacer, pero claro, antes no lo haces. ¿Y a la India te llevó esto del fútbol me ha llevado ahí o ya fue una decisión más meditada, más consciente de decir, este es un buen sitio para ir ahora y que me apetece Sí, hacer? sí, fueron dos cosas. La primera, que estando, a ver, yo quería venir a Asia, quería venir porque, bueno, pues me gusta mucho Asia y decía, algún año tengo que jugar. Pues no sabía si Tailandia, si en Mm, China, si en Japón, pero quería venir aquí. Entonces, eh, yo quise ir a Tailandia porque estando en Osasuna sí que tuvimos una oferta para ir a Tailandia y la rechacé porque al final estaba en Osasuna y era el primer año que había subido y para mí era, o sea, era imposible. O sea, prefiero terminar aquí mi carrera que estando en el primer equipo, primer año, irme a Tailandia. mm, Entonces, bueno, pues cuando estando en el Lorca, vino un compañero a Lorca que había estado en la Superliga India y me dijo, Jolines, pues tú allí podrías estar bien, tal, no sé qué, vivimos bien, al final estamos viviendo en hoteles, tal, no sé qué, es una liga que está muy bien organizada. Claro, él era el año que habían montado la liga, porque esta liga lleva 7 años y fue en los años que trajeron a Del Piero, a Zambronta, a sí. Materazzi, a Forlán. Bueno, Forlán pues que estuvo. había. Capdevila Sí, estuvo ahí sí. también, ¿no? No sé, pues Me igual sí, suena- igual Creo sí. que sí. Mal, bueno, Maludá, pues Sí, hubo así, mucha gente, estos los marquee players, estos jugadores que sí. son de la franquicia. Y me dijo, pues ese mercado está muy bien, tal. Luego, aparte, el salario hay mucha diferencia con segunda B en España, tal, no sé qué. Mm, Y me presentó a un representante. Entonces, bueno, estábamos en Lorca, ascendimos a segunda, nos olvidamos de la India tal, y estando en el UCAM,
me llamó, oye, ¿te interesaría venir para el año pasado? Y dije, pues sí, la verdad que sí por eso, porque digo, voy a vivir experiencia, también con 30 años, 31 años, digo, me voy para allí y a ver qué es eso. Y me vine aquí el año pasado. Me encontré un día a Josep Gumbau en un aeropuerto que ahora está entrenando en Nueva York y me lo Sí, encontré cuando él estaba, porque bueno, habíamos coincidido en otro sitio, él había estado en Australia y en ese momento que lo encontré estaba entrenando en la India y me explicó que la liga era espectacular en cuanto también a asistencia, que campos llenos. Claro, ahora entiendo que no se puede, pero que me hablaba de estadios de 40.000 personas, 50.000 personas. Eso lo llegaste a vivir la temporada pasada, entiendo. sí, 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 eso te iba a decir, sí, sí, que es que aquí, esto es el deporte favorito, es el cricket aquí, Mm. pero hay mucha afición al fútbol también. Y el año pasado sí que había eso, pues 40.000 personas, 30.000, 20.000, los días que había poca gente eran 12.000, o sea, te quiero Claro. decir que sí que había mucha afición. Y a mí el año pasado me entrenó Josep también. Sí, Pues sí. que bien me he preparado la entrevista, que no sabía que habías coincidido con Gumbau. Pues entonces, mira, ahora me da para preguntarte que eso te facilitaría mucho la adaptación, tener un entrenador de aquí. Sí, sí, sí. Joder, el año pasado, además llegué aquí a mitad de temporada también, porque estuve en el primer equipo, estuve en Bengaluru Mm. la primera parte de la Que temporada para que no lo y me sepa, es lesioné, como el equipo más potente de la liga, ¿no? eso es. Y me lesioné el segundo partido, entonces, bueno, pues quisieron firmar a otro porque mi lesión era de 8 semanas, tal, no sé qué. Firmaron y me dijo, Josep, aquí se había lesionado Aridane y me llamó Josep y me dijo, Manu, vente aquí, vas a jugar, quedaban 4 partidos, me dice, solamente quiero que vengas, que disfrutes, que juegues y a ver si te da para que el año que viene renueves o lo que sea. Mm. Y eso, y cuando llegué, al final en el equipo estaban, a ver, Dorronsoro, Marcos Tebar, Carlos Delgado, Chisco y, y Martín. O sea, te quiero decir que había 5 extranjeros, 4 españoles, un argentino y un senegalés. Hablaban todos castellano, Claro. el entrenador hablaba castellano, el preparador físico, o sea, está el segundo entrenador. Entonces, muy bien, la adaptación fue muy Y metiste fácil un montón de y goles, además. sí, y metí 7 goles, sí, sí. Depende de la ciudad que estés en la India, entiendo que es más o menos caótico también. ¿Cómo era tu día a día antes de la burbuja allí? Sí, sí, pues nada, no es lo mismo, o sea, nada que ver cuando estuve en Bengaluru a cuando fui a Odisha, a Bhubaneswar. En Bhubaneswar no había nada que hacer, había un centro comercial que era donde ibas a la tarde a tomarte un té o un café, Mm. es que no había nada que hacer. Prácticamente nos juntábamos los españoles, pues sí, íbamos al centro comercial, estábamos un par de horas haciendo, pues dando vueltas y hablando y demás y ya está. Y sin embargo, en Bengaluru sí que había un montón de sitios, había parques, había centros comerciales, había bares, había mucha más vida que Mm. allí. Y allí sí que hacíamos más vida normal. O sea, sí que con todo lo que es la India, con toda la diferencia que tiene la India, pero sí que podías hacer cosas que harías en España. Pues una tarde irte a tomar algo por ahí con 2 del equipo, pues alguna tarde irte de compras, alguna tarde irte al cine, eso lo puedes hacer perfectamente. Lo que Mm. pasa que, claro, si quieres hacer 2 kilómetros, pues es media hora. Y oye, tenemos una tradición aquí en el Stopper que hoy va a ser bastante interesante, que es que al invitado o a la invitada que se pase, que nos deja de recomendación, que luego ponemos en nuestras redes el miércoles que viene, un libro, una película o un grupo de música o una canción. Así que en tu caso imagino que será lo último, pero lo que tú quieras. Es que no te lo vas a creer, soy muy clásico y te voy a decir la Polla Records. Muy bien, muy bien. Oye, Manu, de verdad, muchísimas... Es que, es que Ay, eso es lo qué que bien escucho yo. Muchísimas gracias. Te iremos siguiendo el final de temporada en la India, que acabe lo mejor posible con todo esto, con el tema de la burbuja y demás. Y ya para la temporada que viene, a ver dónde estás y ojalá hagamos otra conexión así, que será señal que estarás en Malasia o en Maldivas o donde tú quieras. Ojalá, ojalá. La verdad que ha sido un placer, que he pasado un rato buenísimo y que cuando quieras, aquí estoy, para lo que quieras. Muchas gracias, Manu.